buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Focos y de su segmento Zoom. El paso del presidente Bukele por la ONU. El presidente de uno de los países más pequeños de Latinoamérica y el mundo fue recibido por el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, que confirmó su apoyo a la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad, CICIES, enviando la semana que comienza mañana un equipo para concretar su participación, dándole a esta iniciativa una perspectiva de mayor credibilidad, fortaleza e independencia. El presidente Bukele también se reunió con el presidente Trump y los principales miembros de su gabinete, donde tocaron temas de seguridad, migraciones e inversiones, proponiéndole una solución alternativa a la finalización del TPS que evite la deportación de cientos de miles de compatriotas. Son 195,000 amparados en el TPS y sus 200,000 hijos aproximadamente. Esta solicitud y los acuerdos de empleos temporales para decenas de miles de compatriotas y apoyos diversos a El Salvador explicarían la decisión del presidente Bukele de aceptar firmar el convenio sobre refugio temporal para los solicitantes de asilo a Estados Unidos. Su discurso en la Asamblea General sorprendió a propios y extraños, señalándola de obsoleta, proponiendo que debería de usar la comunicación digital en redes sociales para organizarla y comunicarla. Nada habló de su país ni del mundo y de los enormes desafíos que tenemos por delante. Para hablar del paso del presidente por la ONU, conversamos esta noche con uno de los políticos y analistas de mayor experiencia y trayectoria, que en los gobiernos del FMLN fue embajador de El Salvador en la India y Vietnam, en Washington y en la Organización de las Naciones Unidas. Rubén Zamora. Bienvenido, Rubén. Muy buenas noches, Alberto, y muy buenas noches a todas las personas que nos están viendo y escuchando en este programa. Bueno, no solamente te tocaron recorrer los pasillos del Congreso de los Estados Unidos cuando coincidíamos allá en los 80s, pero también te tocó atender muchas asambleas generales, acompañaste al presidente en ocasiones para ver al secretario general, y estuviste ahí en ese gran salón histórico viendo los discursos de los diferentes presidentes o cancilleres. Comencemos tal vez hablando de para qué sirven estas asambleas generales, cómo funcionan, cuál es normalmente el ritual usual de este momento estelar del sistema de Naciones Unidas en el mundo. Bueno, mira, yo creo que lo primero que hay que decir es que las Naciones Unidas, su dueño, son los países, los gobiernos de todo el mundo que está allí. Tú pagas por estar en Naciones Unidas. El Salvador, por lo general, que tiene una de las cuotas más bajas por su pequeñez y sus condiciones de pobreza, etcétera, paga alrededor de $500,000, ¿ya? Y de allí para arriba, pues. Entonces, esto es propiedad de los gobiernos del mundo. Es dijéramos, una especie de club donde se reúnen para discutir las problemáticas del mundo y buscar soluciones a los problemas graves que se produzcan en el mundo, ¿verdad? Con el mandato principal que tiene las Naciones Unidas, que es la preservación de la paz y tratar de introducir eso. O sea que entonces quienes toman las decisiones, en definitiva, son los gobiernos del mundo. Y por eso es que existe el instrumento de la Asamblea General, que es donde se discute y se vota qué es lo que va a hacer o no va a hacer las Naciones Unidas. Hay otro centro de decisión que es el Consejo de Seguridad, pero ese es mucho más restringido, ¿verdad? Y tiene características aparte. Pero lo normal es que todas las comisiones que Naciones Unidas tiene, son 6 grandes comisiones más otras ad hoc, esas
presentan sus planes, se discuten y se aprueban o no se aprueban en la Asamblea General. Cuando los asesores de presidentes, los cancilleres, están preparando, dijéramos, el discurso del presidente, ¿cuáles son en general los temas como obligados o lo que es un machote normal de discurso? Mira, yo creo que en ese sentido hay que distinguir dos cosas. La Asamblea General opera todo el año, pero por lo general se opera con los representantes permanentes de los diversos gobiernos. Yo tenía ese puesto, era el embajador ante Naciones Unidas y cantidad de veces que echaba discursos, incluso hasta algunos, cuando eran más importantes, encaramado en el podio, ahí enfrente de todos. Eso es lo normal, pero lo que se llama la Asamblea General, periodo de sesiones, que es la inauguración del año, ese es el periodo especial, porque entonces es cuando vienen la mayoría de los jefes de Estado de todo el mundo. Vienen reyes, primeros ministros, ¿verdad?, presidentes, ¿verdad?, etc. Y allí es donde se reúnen, al principio, siempre es en este mes, para, en primer lugar, contar qué es lo que está haciendo en su país, en qué ha avanzado. Todos los gobernantes llegan, en este año hemos podido enfrentar tal problema o decir cosas, mire, mi país se cayó con un gran terremoto, ¿verdad? Y yo pido ayuda a todo el mundo. Pero cuentan de su país, qué es lo que está haciendo el gobernante. Y segundo, da su posición sobre los problemas centrales que están ocupando la gran preocupación de la Asamblea General. Este año, por ejemplo, era clarísimo que habían 6 problemas principales, ¿ya?, que era el peligro de una recesión económica en todo el mundo, o sea, que tengamos una crisis económica, porque se está atrasando la economía. El problema del pleito por el comercio internacional, o sea, esto que Trump le ha hecho a China y que China le contesta. Un tercero es la situación del Medio Oriente, que es guerra todo el tiempo y no la puede resolver nadie. El otro es el calentamiento global que ha habido, que es más, la semana anterior hubo un summit. Un summit es cuando se invita a los presidentes, a los jefes de gobierno. Cumbre. Una cumbre, sería en español, sí. Y entonces está eso, ¿verdad? Y luego hay 2 problemas que sí se están tratando ya con dimensión internacional, y es el caso de Venezuela. ¿Cómo resolver el problema tan tremendo que hay en Venezuela? Y el otro caso, el Brexit, o sea, la salida de Inglaterra de la Unión Europea, que tiene una repercusión realmente mundial. Bien, entonces, esos son los problemas sobre los que dan posición. La problemática de cada país y el pronunciamiento de los líderes sobre algunos de estos temas mundiales, sí, es lo que constituye los discursos normales, dijéramos, que son más o menos de unos 15, 20 minutos. 15 minutos sería 15 minutos a lo más. Y se trata de que en 15 minutos lo diga. Por eso es que es un discurso preparado y leído, el que suelen hacer, ¿verdad? Por el problema del tiempo, bien, porque son 170 gentes que echan discursos, ¿me entiendes? Tú viste el discurso del presidente y después de los saludos, ¿verdad?, vino el selfie. ¿Será este el primer presidente de la historia de la Asamblea General de Naciones Unidas que se toma un selfie en pleno discurso? Es muy original, esto creo que nunca había sucedido, ¿no? Mi impresión es que es la primera vez, pero primero porque los selfies no son de hace 10 o 15 años, son un poco más de ahora, ¿verdad? Y segundo porque los señores van con ganas de decir lo que quieren contar de su país y dar su posición y no andan perdiendo el tiempo porque les están tomando cientos de fotos. ¿Y qué pensaste cuando viste que se tomó el selfie? ¿Cuál fue tu...? Un poco me dio risa, honestamente te digo, pues presidente Bukele siempre sale con sus cosas, ¿verdad? Como de eso. Pero eso no es importante. Pero a los jóvenes, ¿cómo? No solamente a los que simpatizan con él, pero a los jóvenes de muchos lugares,
pareciera que le gustó muchísimo, una manera de conectarse con la juventud, con las nuevas generaciones, nuevas formas de comunicación. Claro, pues sí, pero después todo el discurso fue dar una clase de primer grado acerca del uso de las redes a una institución que usa de las redes. Y eso fue lo terrible del discurso del presidente, que le estaba diciendo, ustedes están atrasados aquí, las Naciones Unidas, porque no hacen redes. Todas las instancias de Naciones Unidas tienen Facebook, tienen esto, tienen Instagram, tienen todo eso y trabajan. Va a ofrecerles que hagan concursos, ¿verdad? Y que se les dé unos concursos de grandes millones. 10 millones. Sí, eso es absurdo, ¿verdad? Dar 10 millones de premios a un concurso juvenil. Pero en fin, a Naciones Unidas, sus diferentes tendencias, UNESCO, la OIT y todas esas hacen constantemente concursos para la participación de los jóvenes. Bueno, pero lo que él planteó fue más allá, que la misma organización, la misma celebración de esta asamblea se podría hacer vía redes, donde no necesariamente tendrían que llegar los líderes ahí. Sí. O sea, fue como una nueva concepción de Asamblea General. Mire, es una mala concepción, porque el problema es la presencia de los gobernantes, lo que le da sentido a esa Asamblea General. Todo el año pasa funcionando la Asamblea General, todo el año. Los que trabajan y salen a hablar son por lo general los representantes permanentes y algunas veces vienen los ministros para algunos problemas principales o de mayor trascendencia. Pero eso es porque eso permite que los jefes de gobierno se puedan ver, y tú puedas oír lo que todos plantean. Y a las Naciones Unidas, todo eso va grabado. Eso es como la base para poder desarrollar sus programas durante todo el año. Van viendo sobre tal tema, que por eso es que hay temas, ¿verdad?, que suelen ser muy comunes, ¿verdad? ¿Qué dijo este? ¿Qué dijo el otro? ¿Qué dijo el otro? Y eso tiene sus efectos también pues, en la agenda de las instituciones o de las organizaciones del sistema de Naciones Unidas, claro, ya en los países. Mediarlo. Aunque estas cosas también se hablan en directo. No, o sea, los detalles se van, pero la orientación general, la orientación política, se capta mucho de la Asamblea General, ¿ves? Y por eso es importante, pero además la Asamblea General es que hace las leyes que rigen a Naciones Unidas. Ese es el Parlamento de las Naciones Unidas. Bueno, es el gran Parlamento, y en el Parlamento, los parlamentos tienen parlamentarios. Un poco es no entender que son Naciones Unidas, estar proponiendo esas cosas que parecen novedosas, pero que no tienen ningún sentido. Bueno, ¿será que nosotros, sesentones o setentones, no entendemos de estas cosas, Rubén? Y entonces la forma de hacer clic con las nuevas generaciones es por esa vía, y es proponer. No, pero ese es el error que tenés, creo yo. No, yo no estoy afirmando que... Pero como lo estás defendiendo... No, estoy haciendo de abogado del diablo. Por eso, o sea, hay decenas de miles de gente fascinada con lo que sucedió. Claro. Entonces le pregunto, ¿no será que aquí hay un tema de que no entendemos a los millennials, Rubén? No, sino es tratar de entender a los millennials, y para empezar, tenés que empezar por definirme qué son los millennials. Eso es un invento, es un invento que se lo aplican a todos los jóvenes, cuando la gran mayoría de los jóvenes del mundo ni saben qué es el milenismo. Ok, pongamos las cosas claras. O sea, estamos hablando con grupos de jóvenes, sobre todo en países desarrollados y en algunos menos desarrollados, que tienen ciertas cosas en común que son muy importantes, que hay que tomarlas en cuenta, pero no las vas a tomar en cuenta metiendo a más de 2.000 millones de jóvenes, ¿verdad?, de gente joven, en hablar y en una cosa tan reducida entonces como es ese gran monumento que es la sala de la Asamblea General. Eso no tiene sentido. Tenés que buscar otro tipo de formas. Bueno, y ahí es donde Naciones Unidas tiene serios programas de trabajo con jóvenes en un montón de partes del mundo.
Hay, por ejemplo, una Asamblea General de Naciones Unidas de los jóvenes, que hacen sesiones de la Asamblea General en la que, por ejemplo, un joven lleva el caso dijéramos, de Irán y el otro el caso de Estados Unidos y hacen los discursos. Allá, como estaba El Salvador por algunas cosas, llegaban los jóvenes de ahí de Estados Unidos a preguntarme, mire, ¿cómo y qué me puede dar para el discurso? Porque a mí me toca el problema migratorio del Salvador, Honduras y Guatemala. ¿Por qué? Porque tienen eso y eso es una parte que hace Naciones Unidas. Bueno, rompe eso con una... No lo sabe el presidente, eso es lo que pasa. Pues. Ha roto con una tradición. Pareciera que mucha gente cree que esto es un acto muy original, muy diferente, sin analizar, dijéramos, el tema de los contenidos y de lo que es, dijéramos, para qué sirve ese espacio. Vamos a ir a un corte, ya regresamos. El paso del presidente Bukele por Naciones Unidas es el tema que nos ocupa esta noche, conversando con Rubén Zamora, quien fue embajador en la India y Vietnam, en Washington, pero también en Naciones Unidas y que conoce muchísimo pues, del funcionamiento de esta organización mundial, pero también de las asambleas generales y particularmente cuando llegan los jefes de Estado. Bueno, ya el vicepresidente Félix Ulloa había tenido una reunión con el secretario general donde le solicitó el apoyo para la CICIE, la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad. Y ahora llega el presidente Bukele, lo recibe el secretario general y todo pareciera que confirma la disposición de Naciones Unidas de colaborar con el gobierno de El Salvador. No recibe, hasta donde yo veo, no todos los presidentes que llegan a esta gran sesión son recibidos por el secretario general, aunque entiendo que si lo solicitan, pues como que el secretario general tiene la obligación de recibirlos. Dinos cómo viste este encuentro. Mira, la visita en la apertura de la Asamblea General Anual, que es estos primeros 15 días, es por protocolo de Naciones Unidas. El secretario general tiene que recibir a todo jefe de gobierno que pide. Que se lo pide. Que se lo pide. ¿Por qué? Porque los jefes de él son los jefes de gobierno, ¿ves? Porque Naciones Unidas es de los gobiernos, no es del secretario general. Él es un representante, lo ha electo, la Asamblea General lo elige por un voto calificado. O sea que en ese sentido son visitas protocolares, duran por lo general 10 minutos, no más de 15 minutos. ¿Por qué? Porque está con un gobernante y hay fila. Hay fila 2 o 3 que están esperando entrar. Y por lo general, pues si yo he estado en eso, es el secretario general lo saluda, vea, y le dice, ¿y cómo está El Salvador? Y entonces el presidente tiene que decir en 5 o 6 minutos lo principal y lo mejor que se ha hecho durante el año. Y segunda parte es que por lo general le piden al secretario general algo, que nos ayude en esto o que una agencia de Naciones Unidas entre a trabajar. Y el secretario general siempre te dice, cómo no, lo vamos a considerar, y voltea a ver al señor que te está tomando todo en taquigrafía, ¿verdad? Como quien dice, esto es importante, ¿verdad? Bueno, pero en este caso el secretario general informó que van a mandar una misión, creo que está llegando este día, para iniciar su observación o su análisis, su presencia en El Salvador, a partir de mañana lunes. Mira, yo estuve, y me acuerdo bien, la vez en que el gobierno de Sánchez Serén había decidido que iba a hacer un diálogo nacional para el Bicentenario, ¿te acuerdas? Y que pidió que Naciones Unidas fuera el que lo empujara, pues como había sido en los actos de los acuerdos de paz.
Entonces lo pidió formalmente, verbalmente, ¿verdad? Para que involucrase Naciones Unidas con un representante personal del secretario general. Es una cosa muy alta. Y el secretario general le dijo, bueno, tenemos que verlo, analizarlo, y tenemos la más buena voluntad de querer ayudar a El Salvador, y estas cosas son muy importantes. Eso fue lo que dijo. Segundo paso, una carta del ministro pidiéndolo formalmente. ¿Ya? Y ahí empieza algo que Naciones Unidas hace con todo. Empieza a crear misiones muy pequeñas de 4 o 5 que visitan el país y hablan con medio mundo para calibrar si aquello que le han pedido tiene sentido, si no van a crear más problemas que resolverlos y si hay condiciones de resolverlas. Solo para nombrar al representante personal del secretario general que vino, que fue Benito Ardón, por cierto, ¿verdad? Mandó 3 misiones. Andión, sí. 3 misiones mandó Naciones Unidas. De acuerdo, Rubén, pero ahí el secretario le expresó que mandaría la comisión. Si es que eso lo hacen en todos los casos. Y no ha tomado decisión. No ha tomado decisión. Porque después de eso viene otra y otra, y entonces estas dan informe, y el departamento político hace entonces una propuesta al secretario general que puede ser, no vale la pena hacerlo. No hay posibilidad. Esto ha creado, por supuesto, expectativas de que la CICIE va en serio, que esto va a tener mayor profesionalidad, mayor independencia, etcétera, porque Naciones Unidas tiene más credibilidad, dijéramos, en estas cosas, ¿verdad? Mira, yo creo que sería bueno, pero yo lo veo bastante poco viable. Es la OEA la que el gobierno de El Salvador ha buscado en primer lugar. Ya creó un problema porque le pidió a la OEA el gobierno de El Salvador y le pidió a Naciones Unidas. Y entonces, cuando arregla ya la cosa con la OEA, porque ahí es más rápido y más fácil de hacer las cosas, ¿verdad? Entonces sale el Twitter de Naciones Unidas diciendo que a ellos les ha pedido también. Y eso causó un problema. Porque por lo general este tipo de ayudas tienen que ser muy pensadas por el organismo internacional. ¿Por qué? Porque es investigación sobre crímenes y sobre todo por actos criminales del gobierno. Y acuérdate que los gobiernos son los dueños de la... ¿Ves? Entonces van a ser muy cuidadosos y exigen una determinación clarísima de las cosas, cosa que la OEA no suele hacer tan clara. También el presidente Entonces, se reunió yo tengo mis dudas. Bien, se reunió con el presidente Trump, se discutieron temas de seguridad, de migraciones, de inversiones, y todo indica que el presidente Bukele le propuso una solución alternativa a lo que es el fin, pues, del TPS, que amenaza con el regreso de decenas de miles de salvadoreños, son 195,000 más sus hijos, y pareciera que el presidente Bukele tiene, dijéramos, confianza o está esperanzado que habría una solución. Por el otro lado, vimos el viernes en primera página el anuncio de estos acuerdos de empleos temporales. En Arizona el ministro de Trabajo estuvo ahí, y otros, hay necesidades de mano de obra para empleos temporales que podrían durar hasta 10 meses, ¿verdad? Entonces, bueno, y todo indicaría, Trump no recibe a cualquier presidente, todo indicaría que no solamente fue una oportunidad de foto, como dice, pero que logró el presidente Bukele tener una interlocución importante y que tendría apoyos importantes del gobierno de Estados Unidos. ¿Cómo viste tú este encuentro? Mira, el encuentro, de nuevo, yo acompañé mientras estaba en Washington al presidente de El Salvador a este tipo de reuniones con el presidente. Mira, hay 2 tipos de reuniones. Una es la de cortesía, que vas,
platicás todo aquello muy bonito, el presidente te dice que qué bueno lo que usted está haciendo y vos le decís quiero que me ayude en tal cosa y el presidente de los Estados Unidos le dice bueno, lo vamos a ver, ¿verdad? Y para ver cómo podemos ayudarle, punto. Y viene la foto. Lo más importante de esas reuniones es la foto de los dos presidentes dándose la mano o platicando. Eso lo hacen mucho, esta fue bastante de ese tipo. ¿Ve? Las otras son las serias, que es donde sí se va a tomar decisión. Esas son las que se preparan por meses, equipos de tanto de un gobierno como del otro, y cuando ya tienen todo arreglado, entonces van y se reúnen los presidentes. Y ahí se formalizan los acuerdos. Y ahí formalizan e incluso hasta firman, ¿ves? Esta no es de esa naturaleza. Aquí lo que yo tengo entendido que el presidente Bukele le pidió al presidente de los Estados Unidos que por favor le dieran un periodo más a los TPS, que son periodos de año y medio, para que pudieran seguir. Y la respuesta de Trump fue decir, bueno, vamos a ver qué se puede hacer. Punto. No le dijo ni sí ni no. Rubén, yo desde los años 80, donde debido a la confrontación este-oeste y el lugar que ocupaba el conflicto salvadoreño en el mundo y en Estados Unidos en particular, y que al presidente Duarte lo recibían y al canciller, yo no había visto, pero eso fue en tiempos de guerra, ¿verdad? Muy particular, es una excepción histórica. Yo no había visto un presidente salvadoreño ni centroamericano que tuviera el acceso y que desarrollara las relaciones que estamos observando con el presidente Bukele. No tengo recuerdo de eso. Fíjate, no solamente cuando fue allá antes de tomar posesión, pero ya cuando vino el Attorney General, ¿cómo se llama? El fiscal, cuando vino el secretario de Estado, cuando han venido otros personeros, bueno, y después vino la Nancy Pelosi, el speaker, la líder de la casa, con una delegación muy importante, ¿verdad? Y esto a apenas 3 meses. Y esa foto con una buena parte de lo mejor del gabinete, o de lo más importante del gabinete de Trump, se dio precisamente recibiendo al presidente Bukele. ¿Cómo interpretas tú? ¿Para ti esto es simplemente una foto más? ¿O es que ahí hay señales importantes a tener presente? Mira, yo creo que todo esto hay que partir de lo siguiente. Para Trump, El Salvador vale por el problema migratorio, punto. ¿Ya? Y el problema migratorio para el presidente de los Estados Unidos es ahora un instrumento para su reelección. Por eso es que se ha puesto bastante duro en todo, ¿verdad? Para demostrarle, no al presidente Bukele o el otro, sino a su base, que la quiere electoral, que vaya electoral, ¿verdad? Para que decirles, aquí yo les estoy cumpliendo, ¿ya? Como no pudo hacer el muro, porque le cayeron encima, empezando porque el Congreso le negó el dinero y el Congreso es el que aprueba el presupuesto, como en toda democracia. Bueno, una parte le han aprobado. ¿Cómo? No. El presupuesto le permite tomar de otros un pedazo. Un pedazo. Pero eso es un pedacito, honestamente te digo. Y sacar de unos ahorros de defensa también para eso. Pero darle lo que él pidió, le dijeron que no, y ya no lo pide además. Porque no solo le cayó el Congreso, le cayó un montón de opinión pública. ¿Verdad? Porque no quieren ese muro. Entonces, ha buscado otra forma de que otros le hagan el muro. ¿Quién? Los 4 presidentes involucrados en el problema migratorio, que son México, Guatemala, Honduras y El Salvador. ¿Tú le llamas el muro ya del Triángulo Norte? No, es que no solo es de México y el Triángulo Norte, por estos acuerdos también que han habido en torno a poder recibir, dijéramos, peticiones de asilo en los países. Eso es falso. La petición de asilo solo se pide en Estados Unidos. Lo que sucede es que cuando hacen la petición de asilo,
te hacen firmar un documento que pedís asilo y empieza el proceso conforme a la ley norteamericana. Bueno, pero el proceso se iniciaría aquí, en estos países. No, de ninguna manera. Aquí se procesaría. No, espérate. No, señor. ¿Cómo van a estar viniendo los jueces de Estados Unidos? Ese es un proceso que llevan los jueces y lleva el aparato de Estados Unidos. Entonces, el problema que tiene Trump es que antes ese proceso duraba entre 1 año y 2 años. El problema, como ahora todos los migrantes piden el asilo, y antes no pedían asilo, se metían por la puerta de atrás y los tenían que agarrar. Hoy no los agarran, sino que ellos van y piden asilo. Entonces, en el momento en que tú firmas eso, desde ese momento, según el tratado internacional que regula los refugiados, tenés el carácter de refugiado. Y te vas a someter a la ley norteamericana, que es el proceso de examen de que sí es cierto que tú tienes la condición de un temor sustancial y bien fundado por el cual te has ido de tu país. Pero esa aplicación se va a tramitar en estas oficinas. No, eso ya es un proceso en Estados Unidos. Vos tenés que entregar lo que tenés allá. Pero como ahora dura entre 2 y 4 años el proceso, se ha llenado de miles de gente que hoy hasta en tiendas de campaña las tienen. Entonces se han inventado que mientras el proceso esté caminando, que no está caminando, sino que los jueces lo están haciendo uno después de otro, que te mandan a otro país, por eso se llama tercer país seguro, el proyecto. Te mandan a otro país. A otro país. Para que estés allí. Para que estés allí, mientras y cuando el juez te señale la fecha de tu audiencia, entonces vas a tener que regresar a Estados Unidos. Pero mientras tanto, tu condición de refugiado, ya reconocido, pero no permitido dentro de Estados Unidos, eso le corresponde al país con el que estás. Bueno, tenemos dudas si van a venir mucha gente aquí. ¿Cómo? No, si es que no es que si van a venir o no. Estados Unidos te la va a mandar. Lo único que no te puede mandar aquí son salvadoreños. Ni salvadoreños Los ni... que hagan la petición, Estados Unidos te lo va a mandar pidiéndote que te No te dice, que te pues por eso es que se hace este tratado, este acuerdo firmado por los ministros, donde se establece que El Salvador acepta que Estados Unidos le esté mandando toda esta gente, que pueden ser hondureños, guatemaltecos, mexicanos, haitianos, de cualquier parte del mundo que ha pedido asilo, los va a mandar para que se estén aquí, mientras el juez dentro de 3, 4 años llega al caso de ellos y entonces le mandan, véngase. Y hoy ya lo están haciendo por televisión. El presidente Bukele reconoció que el país no tiene las capacidades para ese tipo de procesos, debiendo recibir los recursos que Estados Unidos le ha prometido para dar una atención digna y decente a los extranjeros que el país deberá acoger mientras se tramitan peticiones de asilo, afirmando que es algo que el país debía hacer por estar en deuda, preguntándose cuánto apoyo le hemos estado pidiendo a Estados Unidos todos estos años. No es posible que no podamos apoyarlos en algo. Su enfoque y argumento es que desde la amistad es más posible lograr concesiones y apoyos. Entonces, ha habido una crítica, Rubén, muy grande a la firma de ese documento. Y el tema es cómo, dadas las condiciones de precariedad de este país y de todas las solicitudes que hay de apoyos diversos, ¿verdad? ¿Cómo podía ir el presidente Bukele a la reunión con Trump si no firmaba eso? Ese es el tema. No, pero ese es el problema de Bukele. Pero lo que este documento dice, y yo lo tengo aquí, es lo contrario de lo que el presidente dice. Se lo voy a leer. Está en inglés porque la versión en español la ha guardado el Ministerio de Relaciones Exteriores y no se la da a nadie, porque creo que tienen pena de lo que aquí han firmado. Pero solo para leerle esto. Estamos terminando. Ya. Dice así, enfatizando que los Estados Unidos y El Salvador ofrecen un sistema
para la protección de los refugiados que es consistente con las respectivas obligaciones que tienen los dos países de acuerdo con la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967. Aquí está diciendo que lo tiene, allí dice que no lo tiene, ¿ves? Porque la verdad está allí, no en lo que han firmado. Porque si tú ves qué es lo que debes de hacer, el protocolo, la Convención del 51, te dice claramente cosas que tenés que hacer en vivienda, en empleo, en atención médica, en vestidos. Te lo dice que está a cargo tuyo. Es una obligación en este caso del Estado, asumir, dijéramos. El del Estado donde se encuentra. Bueno, eso es. Esto ha sido lo que más o menos de manera similar, aunque le han dado otro nombre, han firmado los tres países. Sí, ¿cómo? Lo han firmado los cuatro. Los cuatro, México Los cuatro. También. Primero México, y el país más seguro, a donde lo mandó el tercero, es a la franja norte de México, que es el lugar de México donde hay más asesinatos y donde la droga y los lores de la droga están más. Y Guatemala aparece como un país seguro, y Honduras es un país seguro, y El Salvador es un país seguro. El gobierno no quiere llamar a este acuerdo de tercer país, pero es un acuerdo de tercer país porque te mando a esta gente que le estoy tramitando su asilo para que me lo tengas 4 años, ¿verdad? Y ahí me lo tragas. Por supuesto, aquí este asunto no dice una palabra de que Estados Unidos va a dar dinero. Bueno, eso no es lo dice, que él hizo referencia, no sé si habrá se lo ha inventado. Algún ofrecimiento al respecto. No, pero ¿por qué no lo pusieron aquí? ¿Por qué no dijeron un límite para la gente que se manda? ¿Por qué no dijeron con cuánto va a venir? Si lo que estamos haciendo con esto es ahorrándole dinero al gobierno de Estados Unidos. Porque a todos estos que piden asilo, el gobierno de Estados Unidos los pone en campos de detención, que hoy ya son de concentración, les tiene que dar de comer, vestida y todo, atender los medicamentos y todo eso. Bueno, veremos, y ya se liberó de todo eso. Cuántos vienen y cuál es el balance al final entre esta concesión y los logros no solamente de la política y de las relaciones bilaterales, pero de estas gestiones en Nueva York, pero también en Washington, donde el presidente Bukele irá la próxima semana. Rubén, quiero agradecer tu presencia esta noche. Estás muy preparado para tratar los temas. Pues hombre, me parece muy importante. Espero tenerte en otras ocasiones. Gracias, Alberto, por la oportunidad. Y hay peores cosas en este acuerdo. Si quieres, algún día las podemos sacar. Que se conoce muy poco. No, es que no lo dejan. Bueno, no lo conseguí. Pero puede haber traducción al español. Amigos televidentes, muchas gracias por su sintonía. No nos cambia, hay mucho más contenido en Focos.